vaya. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Leprosos, los cuales, dice, separaron de lejos, o sea, ellos ni se acercaron, ellos estaban retirados y se separaron de lejos. El versículo 13 dice, y alzaron, dice, la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, dice, fueron limpiados. O sea, fue limpiada la enfermedad, ¿verdad? Gloria a Dios, como en un momento determinado, usted donde se encuentre y donde Dios prácticamente, Él puede llegar a ese lugar y traer esa bendición y esa sanidad a las personas. Entonces el 15 dice, entonces dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Pero el versículo 16 dice, y se postró, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Puede tomar asiento. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana que nos das. Te alabamos, te glorificamos y ahora permite, Señor, que tu palabra pueda fluir, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor Padre, pueda, Señor, usar mi boca para poder traer este mensaje. Límpiame, Señor. Quiero ser limpio, Señor, para que de esa manera, Señor, tu palabra salga, Señor, con denuedo, Señor, pero sobre todo con el poder de tu Espíritu Santo, que sirva de bendición, Señor, y de reflexión, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque muchas veces, Señor, nos olvidamos, así como estos 9, Señor, de las bendiciones, Señor, de las sanidades que nos has dado y aún, Señor, la salvación que estamos en espera, Señor, pero sabemos y estamos seguros que la tenemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, el mensaje de hoy es agradecido o insatisfecho, ¿verdad? Estamos en el mes del agradecimiento, donde agradece esta nación. El día 28 del día jueves celebra el mundo entero, todos los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, el mundo entero, creo que muchos ya ahora que están en diferentes lugares, muchos ya ahora como han tomado algunas fiestas de aquí, entonces también han tomado ese día 28 para agradecer al Señor. Entonces vamos a poder saber que si la gente en realidad es agradecida o está insatisfecha, ¿verdad? O sea, insatisfecho quiere decir no agradecido. Dice entonces, hermanos, la palabra de Dios que voy a hacer reflexión a lo que es el agradecimiento. Nuestro amado Dios, reconocemos y sabemos que es grande, poderoso y maravilloso. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Él es poderoso y maravilloso, ¿cierto?
Es que como oí nomás a dos, por eso, pero quiero que usted entonces pueda tener la oportunidad de poder decir, que el Señor vea que usted reconoce que Él es poderoso y maravilloso. No solamente es poderoso y maravilloso, sino está lleno de misericordia que nos favorece cada día o día tras día. Cada día, hermano, nosotros recibimos bendiciones de nuestro Dios. Lo malo es que nosotros no las asimilamos. Pero el haberse levantado usted, el poder haber abierto sus ojos y estar todo aquí en la tierra y estar a lo mejor con sus seres que usted ama, esa es una bendición que viene de Dios. Y eso es lo que tenemos que agradecer al Señor. Hablábamos y decíamos en estos días que hemos tenido estudios, ¿verdad? Que compartíamos que hay una mujer que ahora ella necesita de tanques de oxígeno en México. Y ella reflexionaba y decía, cuando el oxígeno y el aire podía recibirlo por sí sola, así como usted, ¿verdad? Que no necesita, nunca fue agradecida con Dios, porque nunca sabía lo que Dios entonces le había dado al no tener que depender de un oxígeno, de un tanque de oxígeno. Ahora no se da cuenta de cuánto el Señor le evitó pagar. En México, si usted no sabe, cuesta mucho trabajo tener un tanque. Y si lo tiene, usted tiene que tener dinero, porque lo tiene que estar cambiando continuamente. Entonces, es una bendición que usted pueda recibir el aire, el oxígeno, sin tener que pagar y ni sin necesidad de tener un tanquecito. Sí, no se paga ningún centavo. Entonces, por eso necesitamos entonces poder reflexionar. Yo solamente le voy a hacer esas referencias rápidas para poder aventajar con el mensaje. Pero quería decirle día tras día, y a nosotros se nos olvida eso. Espero que esto le reflexione y usted lo anote, y que día a día, que usted se levante y dígale, gracias Señor. Y muchas veces nosotros también tenemos que estar agradecidos. No recibió ninguna llamada a medianoche para decirle, fulano falleció, sutano falleció, fulano está en el hospital, ¿verdad? Gravemente. Así que son tantos los motivos que día a día el Señor podemos extender el agradecimiento hacia Él. Dios dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo, que aunque somos pecadores, aunque no lo merecemos, entonces no toma en cuenta el Señor nuestras iniquidades para la gente siga recibiendo esa bendición. Por eso la palabra dice que Él hace llover tanto en justos como en injustos. Por eso entonces podemos creer en la justicia de Dios, podemos creer en la provisión de Dios. Esas personas que no conocen a Cristo, que no agradecen a Cristo, aún así Dios las bendice. Podemos pensar entonces que Dios es un Dios generoso, es un Dios lleno de amor, de compasión. Entonces aquí el pasaje en Salmo 103, 10, 14, porque voy a regresar a Lucas, pero el Salmo 103 del 10, entonces al 14, fíjese lo que la palabra de Dios dice. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. O sea, si de Dios dependiera, ¿verdad?, que nos tuviera que pagar por cada pecado que nosotros cometemos y recibir un castigo, olvídese. No lo resistiríamos. No lo resistiríamos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque realmente Dios es un Dios de compasión, es un Dios de amor, es un Dios que no se complace en hacer maldad. Porque como la altura de los cielos, en el versículo 11 dice, sobre la tierra, dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ok, aquí es donde tenemos que reflexionar. En primer lugar, no hay un límite en la misericordia de Dios, en el sentido pues que Dios lo aplica a cada momento, y sobre todo dice en aquellos que le temen, ¿verdad? Entonces el Señor de alguna manera tarde que temprano va a dictar juicio, pero aquí lo que Dios está diciendo, que engrandeció su misericordia, dice sobre los cielos sobre los que le temen. Entonces la misericordia de Dios, dicen y hacen reflexión algunos, llega hasta los cielos. O sea, es enorme, es extensa la misericordia que tiene el Señor con el ser humano, aún siendo pecador. Cuando estás lejos, dice, cuando estás lejos el oriente del occidente. ¿Cuánto está lejos, el oriente del occidente?
Hizo alejar de nosotros, dice, nuestras rebeliones. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Muchos de nosotros tenemos esa grande bendición, hermano, que ya no éramos los mismos de antes. No nos jactamos en ello. Y no es por nuestras propias prácticamente fuerzas, sino es por Dios, que de alguna manera, a través de su Espíritu Santo que está allá dentro de ti, es el que te dice, no está correcto que lo hagas, no está bien. No robes, no forniques, no adulteres. No digas malas palabras, no hagas ningún tipo de droga, no consumas todo eso. Entonces podemos ver que Dios de alguna manera nos aleja de todo esto. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire, ¿cómo podemos entonces poder describir, verdad, el amor tan inmenso que Dios tiene? Si nosotros, dice la Biblia, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, con mayor razón el Padre que está en los cielos, ¿qué no nos dará? Dice la Biblia. Entonces por eso tenemos que reflexionar, hermanos, como que Dios dice aquí, hace el ejemplo, se compadece de nosotros, dice así como los padres. Ahora, yo sé que a lo mejor usted está pensando, bueno, hay padres que realmente no. Estamos hablando de los buenos padres. Estamos hablando de los padres que son temerosos del Señor, que van a darle una buena vida a los hijos, ¿verdad? Que los van a amar, los van a respetar y los van a disciplinar. Se quedaron callados. Los tienen que disciplinar, hermanos, así como usted lo disciplinaron, así como a mí me disciplinaron, ¿verdad? Y muchas veces nosotros estamos viendo ahora que padres no quieren disciplinar a los hijos, pero se les tiene que disciplinar, porque la palabra de Dios es bien clara. Dice que nosotros como padres debemos disciplinar a nuestros hijos, si son nuestros hijos, porque si usted no los disciplina, la palabra dice que entonces son bastardos, quiere decir que no son de usted. Pero los hijos que son nuestros, hermanos, nosotros los amamos, los cuidamos, proveemos todo lo que ellos de alguna manera necesitan. Muchas veces no son tan agradecidos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero muchos de ellos no son agradecidos con lo que Dios entonces les ha dado, con lo que Dios ha hecho a través de sus padres. Alguien podría entonces decir, pues sí, no me dieron esto, no me dieron lo otro, pero tan siquiera no te aventaron en un bote de basura o te dejaron en algún lado tirado a que tú murieras, como muchos padres desnaturalizados, padres que no son temerosos del Señor lo hacen. Entonces dice el 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él sabe realmente, o sea, cómo de alguna manera venir a compararnos con el Señor. Si nosotros prácticamente somos así, hermano. Hace cuenta que usted está y abaja su mirada y quiere ver un asquil. ¿Cuánto apenas lo ve? Sin embargo, aún así Dios tiene un amor por usted. Hermanos, en este pasaje Jesús ordena a 10 leprosos, ahí volviendo a este pasaje de Lucas 17, ¿verdad? Dice, en este pasaje Jesús ordena a 10 leprosos que se presenten ante los sacerdotes antes que fueran sanados. Dice, y ellos obedecieron y fueron y respondieron con fe. Y Jesús sanó mientras iban en el camino. Quiere decir que al menos cada uno de ellos tenía fe. A lo mejor no tenía agradecimiento, pero tenían fe. Porque dice que todos fueron sanados. Entonces, para que nosotros podamos ser sanados, tenemos que tener fe que Dios puede sanar. Entonces, él no tuvo que llegar hasta ellos porque ellos se encontraban lejos y él solamente lo que dijo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ir a los sacerdotes, porque ya él en su corazón, ya Dios, Jesucristo, ya se había propuesto sanarlo. Por eso dice, vayan. Y en el camino dice que ellos sanaron. Fue limpiada la lepra. Entonces, ellos fueron porque confiaron y creyeron en el poder de Jesús. Y nosotros también tenemos que poder creer en el poder de Jesús. Muchos creemos y sabemos las maravillas que ha hecho el Señor cuando nosotros tenemos fe. Cuando usted duda de algo que Dios pueda darle, entonces prácticamente no tiene fe. Ese es el asunto que usted tiene que ver, porque muchos de nosotros oramos sin fe, oramos dudando. Y cuando nosotros oramos con fe, con esto quiero decirle y quiero hacer una pausa, no todo lo que usted pida el Señor se lo va a dar.
Porque a veces pedimos cosas incoherentes, ¿no? Quiero 2 millones, quiero 3 millones, quiero esa mansión. Y todos podemos querer eso, ¿no? Hay una propiedad que se está haciendo aquí en la esquina, pues todos quisiéramos uno. Cada uno de nosotros una de estas, ¿verdad? Pero sin embargo, no es eso a lo que yo me refiero. Me refiero a las necesidades que son primordiales en cada ser humano. Pero hay muchas veces que Dios, aunque le pides una casa pequeña, Él te da una grande. Le pides un carrito que hay cuanto apenas antes, te da un carro nuevo. Entonces, eso es cuestión de Dios, no es cuestión de cada uno de nosotros. Pero siempre su misericordia, su gracia se muestra. Pero recuerde, aquellos que le temen, ¿verdad? Aquellos que de alguna manera entonces obedecen. Esto dice, estos hombres respondieron, obedecieron y se fueron, y mientras iban entonces en camino fueron sanados. Dice que también, hermano, Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solo uno de ellos regresó para darle gracias. ¿Qué pasaría con los otros leprosos? Bueno, muchos de nosotros podemos entre líneas pensar, ¿verdad? Pues no, pues ya después que fueron sanados más, ya ni en ese camino regresaron, el mismo camino que fueron. Entonces ya ellos se fueron para sus casas o se fueron para algún otro lugar. Se olvidaron de que tendrían que darle un agradecimiento a Jesús, ¿verdad? Entonces muchos de ellos entonces a lo mejor eso fue lo que hicieron. Pero lo que yo creo que en un momento determinado, y cabe entonces enfatizar, lo que pasó es que ellos se olvidaron. Y muchos de los que estamos aquí nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. Decimos ser agradecidos con Dios, pero no somos agradecidos con Dios. Yo no voy a poder de alguna manera señalar a ninguno de ustedes, ¿verdad? Porque mientras que yo lo señalo a ustedes, yo me señalo a sí mismo. Yo lo que estoy atrayendo esta reflexión, que si no has sido agradecido con el Señor, que puedas pensar en este momento cuántas cosas el Señor te ha dado, de cuántas cosas el Señor te ha librado, y que puedas entonces empezar a ser agradecido con Dios, que puedas ser agradecida con Dios. Porque más adelante vamos a ver qué es lo que produce el no ser agradecido con Dios. Produce lo que estábamos hablando, ¿no? O agradecido o insatisfecho. Produce insatisfacción. Nunca estás satisfecho con lo que Dios te da. Así exactamente como estamos reflexionando. Usted se esmera por darle lo mejor a los hijos, y sin embargo siempre estamos mal los padres ante los hijos. No les dimos lo suficiente, no les dimos el suficiente tiempo, no les dimos lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban, no los oímos. Muchas de las veces las personas los escuchan, pero sin embargo no pueden escuchar todo el tiempo. Tienen que trabajar, tienen que dormir. Pero en los tiempos que podemos tener, prácticamente siempre se dice, ¿no?, que sean tiempos de calidad para nuestros hijos. Entonces a lo mejor usted tiene que despedir un ratito o perderse un capítulo de alguna novela, o perderse el capítulo de alguna serie o un partido de fútbol, porque a lo mejor en ese momento usted se requiere que usted ponga atención a sus hijos. A lo mejor en ese momento está llegando y dice, no, ahorita no, al ratito. Y viene esa serie, ¿verdad? Como es una serie, termina ese capítulo y le empieza el otro, y luego viene no, espérate, ahorita. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces tenemos que saber que si nosotros queremos entonces tener hijos agradecidos con nosotros, entonces tenemos que mostrar entonces dar tiempo para ellos, ¿verdad? Entonces, igual, por eso mismo nosotros a veces como padres y siendo hijos del Señor somos insatisfechos. Dios nos da de todo y estamos como nuestros hijos, o sea, no están satisfechos. Esa es la insatisfacción de la vida. Muchos se enojan porque se los han traído a este país. Y cuando estoy hablando, no estoy hablando de los que nacen aquí. Estoy hablando de cuando ya ellos sean grandes y los traen. Yo no quería venir, yo no quería este país, yo estaba mejor en mi país. Pues si se trae a los hijos, y como ahorita que muchos se están trayendo a sus hijos, se los traen para darles un mejor estilo de vida. Pero muchos que se quedan allá, entonces también de alguna manera están insatisfechos porque los padres nunca quisieron hacer algo. Tuvieron la oportunidad de venir aquí y no fueron, y los tuvieron allá. No se pudieron realizar. La insatisfacción de la vida, hermanos.
Entonces nosotros tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué pasó con estos 9 leprosos? Pues usted puede tener una explicación entre líneas o querer pensar, ¿no? Pero yo lo que creo y me enfoco en ello es: se olvidaron. Se olvidaron de regresar. Solo uno regresó y él no se olvidó, se recordó que Jesús había sido el autor de su sanidad. A lo mejor usted ha estado grave en alguna ocasión. Usted dice: gracias a ese doctor. No, hermanos, todo viene de la gracia del Señor. Le da habilidad, ¿verdad? Le da sabiduría a los doctores, les da la inteligencia para poderlo hacer, los capacita para que entonces por medio de ellos recibamos esa ayuda. ¿Es posible recibir grandes regalos de nuestro Dios con un espíritu ingrato? Claro que no. ¿Es posible entonces recibir grandes regalos de nuestro Dios con un espíritu ingrato? Dice, pues realmente eso es lo que hicieron, dice, los otros 9. Fueron ingratos. Recibieron la sanidad. Pero ahí nos dice, o más bien no dice, pero lo damos por un acierto, porque ahí dice que él se regresó y lo último, ¿qué le dijo en el 19 el Señor? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No nomás dice que lo sanó, entonces lo salvó. Ahí no habla de los 9. ¿Verdad? Reflexionamos en eso. Entonces él se regresó, fue agradecido, y entonces él, al ser agradecido, de alguna manera, el saber que Dios, el poder de Dios fue sanado, lo reconoció como el Señor, como el que podía haberle dado esa sanidad. Entonces él fue también salvo. Así es como solamente, dice, el hombre con un corazón agradecido se dio cuenta de que su fe había desempeñado un papel importante en su sanación. Es por eso que yo creo que mucha gente no sana. Yo tengo mis propios pensamientos, mi propio criterio, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros podemos llegar a los hospitales y podemos orar, y muchas veces podemos ver que la gente no sana. No conocemos todo el contexto. Nosotros llegamos, oramos, pero no sabemos, tampoco conocemos lo profundo de su corazón, ¿verdad? No sabemos si nosotros estamos orando para que Dios haga un milagro, pero la persona quiere recibir ese milagro, pero en su pensamiento está agradecerle a algún santo, a alguien, menos darle la honra y gloria al Señor. O sea, Dios va a sanar para que tú le des la gloria a alguien más. Cuando Dios dice en Éxodo 20 que Él es un Dios fuerte, celoso, que no comparte su gloria. Entonces muchas de las veces no hay ese tipo de contestación. Una, porque simple y sencillamente conoce nuestro corazón y sabe que a Él no le vamos a dar la gloria y la honra. Dos, porque por tu falta de fe, por la falta de fe de las personas. Las personas dicen, pues no creo que me vaya a sanar, pero vamos a orar. O sea, ya de antemano usted está anulando el poder de Dios. Por eso, si usted va a orar por alguien, ¿verdad? Le piden a usted como cristiano, ora por mí. Usted tiene que tener la certeza de que Dios puede. Solamente lo que tenemos que pensar, si Dios quiere. ¿Sabe por qué? Por lo mismo. Porque Él está en su corazón sabiendo que esa persona no tiene la fe para Él. O sea, no está convencido del poder de Dios. Por eso la Biblia, y por eso hice esa aclaración al principio. Ellos estaban retirados, estaban lejos. Sin embargo, el poder se manifestó, ¿verdad? Y así como muchos de los milagros, ¿verdad? Del centurión, vete. Él, les digo, no se encontraba ahí. Él les dijo que iba a ser sanado su sirviente, y dice, y fue sanado. Esa es la dimensión del poder de Jesucristo. Entonces, acuérdese de eso. Si usted va a orar, usted tiene que tener esa convicción. Solamente los creyentes agradecidos comprenderán la gracia de Dios. Dios se complace cuando somos agradecidos. O sea, trae satisfacción a Dios. A Dios le agrada cuando nosotros somos agradecidos con Él.
Cuando de esa manera, siendo agradecidos, lo estamos honrando y lo estamos glorificando. Cuando nosotros nos hace Dios un milagro y podemos esparcirlo a la gente y decirle: Dios me sanó, estoy ahora sano, entonces estoy libre del cáncer, porque Dios me sanó, Jesús intervino. Eso es honrar a Dios, eso es darle la honra a Dios, eso es agradecerle a Dios. Entonces, a través de su Hijo Jesucristo. Ser agradecido entonces es volver o regresar. Entonces prácticamente es un sinónimo. Hay que volver, hay que regresar. Y así este hombre, el único que se devolvió, el leproso, dice, él volvió, regresó. Entonces por eso ser agradecido es un sinónimo, es de volver o regresar. La Biblia dice que uno de ellos entonces, viendo que había sido sanado, volvió glorificando dice a Dios, dice a gran voz. O sea, no se mantuvo silencio. La bendición que recibió del Señor no agradeció de una manera silenciosa, ¿verdad? Por eso damos gracias a Dios. Estaban en el boletín diciendo, no, los que pudieron estar aquí. Nosotros salimos aquí a la calle, hermano, y veíamos, pues no nos permiten ¿cómo? Una bocina, ¿verdad? La ciudad, pero sí íbamos nosotros cantando con nuestra voz. Y la gente que pasaba se nos quedaba viendo. Muchos, estaba platicando con alguien, íbamos aquí dando vuelta y una mujer corre y corre, ya grande, la señora de edad, yo creo que unos 68 años, y llega hacia nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces ya le dijimos, bueno, nosotros estamos saliendo a orar para bendecir toda esta zona. Somos creyentes y estamos testificando entonces de Cristo. Entonces la persona se fue contenta. ¿Qué representa esa bandera? Le dije, la bandera de los cristianos. La mujer se retiró satisfecha, le dimos el folleto y se fue. Y así a cada uno que los íbamos encontrando, nos paraban. ¿Qué están haciendo? Yo no sé si ellos estaban esperando que era una marcha para otra cosa, ¿verdad? Pero gloria a Dios, como decía el hermano Salomón, la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Llegamos y ya no sé cómo la hermana Gaby abordó a uno que estaba en un carro. Hablé con él y él recibió a Cristo ahí. Entonces, por eso decíamos, y lo más maravilloso de esto, hermano, me voy a salir nomás 2 minutos para hacer referencia a lo que la hermana Gaby, ellos tuvieron que ir a la policía de aquí de South San Francisco. Y había 2 mujeres y una de las oficiales, entonces, ya cuando ella le expresa y le dice a qué llegaba, entonces dice, ¿cómo? Sí, que queremos salir caminando para hablar de Cristo, de hablar el Evangelio. Queremos hacer una marcha, pues, para Jesús. Hace años tengo que no venía alguien. Antes venían muchas iglesias, dice. Ahora no se ha parado ninguna. Tengo muchos años aquí y qué bueno. Los felicito. Ella era creyente. Entonces, gloria a Dios. Yo le decía a los hermanos, ¿usted está viendo? O sea, estamos impactando a las gentes, estamos hablándole a los policías, a la gente de ahí de gobierno, que nosotros estamos aquí establecidos y que queremos el bien para nuestra sociedad y que estamos saliendo para que la gente sea bendecida. Entonces le digo, hermanos, esto va a salir en las redes. A lo mejor así varias iglesias se animan y hacen lo mismo, ¿verdad? No quiero decir que somos la única que lo hace. A lo mejor en diferentes ciudades algunos hermanos también los hacen, algunas iglesias. Pero entonces va a haber un despertar. Incluso si es que no han llegado aquí en el sur de San Francisco a pedir las otras iglesias, puede ser que las otras iglesias que están aquí vayan a hacerlo. Y algún día entonces muchas iglesias nos juntemos y vayamos entonces a una marcha para Jesús, como antes se hacía. Pero lo que quiero decirle es el impacto que se hace cuando uno habla y dice lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo siempre me gusta decirle a la gente, mira, yo tengo 30 y tantos años en una iglesia. Le dije, ¿tú crees que si fuera una pérdida de tiempo, si no fuera lo que realmente nosotros creemos que el estar bendecidos, estar en una iglesia, ¿tú crees que iba a perder tantos años de mi vida ahí?
Dije, no, yo no los perdería. Pero yo sé ahora, con todos estos años que tengo, las bendiciones que me ha acarreado estar en los caminos de Cristo Jesús. Y le agradezco al Señor por eso. Entonces, cuando dice, entonces, ser agradecido es volver a regresar. La Biblia dice que uno de ellos entonces viendo, entonces regresó y glorificó a Dios a gran voz, expresando agradecimiento por el favor de la ayuda que él había recibido. Cuando alguien, hermano, nos regala algo, nos acercamos hacia él con una sonrisa, muchas de las veces, ¿no? Cuando usted le traen un presente, un regalo, entonces usted, quiero creer que somos agradecidos con la persona y dice, gracias, hermano, por haberte acordado de mí, gracias, hermano, por haberte acordado de mí. Somos agradecidos y pues ¿a quién no le gusta que le regalen? ¿Verdad? ¿Alguien dijo amén? ¿No le gusta que lo regalen? Digo, alcancé a oír algo así. Pero hermano, ¿nos gusta que nos regalen? No. Dígalo, porque a lo mejor ahora en diciembre le van a regalar. Y se dice que no, pues no le regalan nada. No se crea, hermano. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que estar agradecidos. Y entonces dice, si realmente para las cosas que son seculares, para las personas que de alguna manera se nos acercan y nos hacen un regalo, nosotros expresamos una sonrisa y extendemos unas palabras de agradecimiento a esa persona, entonces podemos decir que a Dios tendríamos que hacerlo con mayor razón. Ahora, fíjese algo bien curioso. Dice que entre más valioso es el obsequio, dice, entonces más agradecidos estamos. ¿Verdad? Entonces, entre más grande, más costoso es el obsequio, el regalo, más agradecido está. ¿O a poco no? ¿Verdad? Si por ejemplo, ahí le regalan una bicicleta para que se mueva, pero dice, no, una bicicleta no, le voy a regalar un carro. ¿Verdad? Ahí sí hasta se le brotan los ojos, ¿verdad? Entonces somos más agradecidos cuando el obsequio es más grande. Pero hermano, nada se compara a lo que Dios nos ha dado hasta esta fecha. Entonces, si Dios da los regalos los más grandes, los más costosos, entonces ¿por qué no tenemos una sonrisa para Dios? ¿Por qué en un momento determinado no extendemos nuestro agradecimiento? ¿Y por qué de alguna manera no expresamos nuestro agradecimiento para que las personas entonces también sepan que tenemos un Dios proveedor, un Dios que se compadece, un Dios lleno de amor para nuestra vida, para nuestros hijos? Si expresáramos, si fuéramos personas que damos ejemplo, nuestros hijos también tendrían agradecimiento, no solamente para Dios, sino para usted también. Porque una vez que el corazón prácticamente se llena del amor de Dios, es agradecido con todos. Es agradecido. Mire, cuando nosotros repartimos el food bank, ¿verdad? Cuando repartimos las comidas en el tiempo de la pandemia, hermanos, venía la gente y daba gracias. Oiga, que le lleven comida caliente, llevar nomás para que llegue, como quien dice, ¿verdad? Como un drive-thru, y le daban la comida caliente y ya se iba a su casa y la comía. Y no era cualquier comida, hermanos. Y ellos iban bien agradecidos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esas personas no tenían a lo mejor ese día que comer. Pero a lo mejor como usted tenía, decir, no, esto no. Debe ser agradecido con el Señor, con lo que usted pueda tener en su mesa, hermanos. Entonces, por eso, entre más valioso es el obsequio, el favor o la ayuda que recibimos, más grande es nuestro agradecimiento para quien nos lo da. Son esas acciones y expresiones que damos o hacemos cuando reconocemos el gesto y la amabilidad de alguien para con nosotros. Esos detalles nos hacen entonces ser más agradecidos. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentarnos, ¿verdad? Usted ahora que termine el culto, usted llega a su casa, se siente, vaya a comer o a donde vaya, hermano, empiece a analizar lo que Dios le ha dado. En primer lugar, mire, qué lindo día es el día de hoy. Un poquito ni mucho calor ni muy frío, o sea, un rico clima. Hermano, está con sus seres queridos el día de hoy. Va a poder estar comiendo con ellos, disfrutando de ese tiempo. Hay algo bien importante que muchas veces se nos olvida. Ustedes, padres que tienen todavía a sus hijos en su casa, disfrútelos, gócelos, porque usted va a decir después.
Y muchos de los padres que estamos aquí, que nuestros hijos ya no están en casa porque ya están casados o lo que sea, entonces quisiéramos y anhelamos esos tiempos, que a veces no se puede por los trabajos, por las ocupaciones que ellos tienen, y también nosotros los adultos. Usted va a anhelarlo eso, pero si ahora lo tiene, disfrútelo, gócelo, expréselo, dígales, para que usted sea entonces su motivación, para que usted sea su ejemplo de que a usted todavía, aunque ellos no le dan nada en lo que estoy hablando, material o físico, ¿verdad? Usted sea agradecido. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos son buenos hijos, porque simple y sencillamente son sus hijos. A usted le dio el placer de ser madre, de ser padre. Sea agradecido con Dios primeramente y sea agradecido con ellos. Entonces muchas veces no expresamos eso y queremos que ellos siempre sean los que agradezcan, No, tenemos que ser agradecidos con ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted tiene hijos que le respeten, hijos que le honran, hijos que le cuidan, hijos que de alguna manera le están llamando: ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? ¿Hay algo que les falte? ¿Usted les ha agradecido? ¿O usted lo da por un hecho que ese es su deber? Así como muchas veces los jóvenes piensan que es el deber de los padres que tengan que mantenerlos. Pues sí, de alguna manera es una responsabilidad, pero muchos no tienen esa responsabilidad y muchos no asumen ese deber. ¿Cuántos vemos ahora en este tiempo que se divorcian y están escondiéndose para no mandarle entonces la manutención de los hijos? Oiga, es cosa de pensar y ver cuántas cosas el Señor de alguna manera nos tiene bendecidos. Y desde el más chico hasta el más grande. Mire, hermanos ancianas, también tiene que ser agradecido. Ahí sus hijos entonces están, ¿verdad? Aquí hay, yo me bañé, porque no piense. Pero eso es lo que llega a suceder, hermano. También las hermanas, o sea, tienen que ser agradecidos porque al menos los hijos no las han abandonado. Yo sé que llega a una edad difícil, ¿verdad? El ser humano, tanto el hombre y la mujer, donde en un momento el carácter va cambiando y no aceptan nada, porque también a veces son hijos que tienen que darle su lugar, ya las quieren tratar o los quieren tratar como niños. No, nunca nos olvidemos que son nuestros padres y nunca van a dejar de ser nuestros padres hasta que ellos mueran. Usted tiene que tener el respeto para ellos, tiene que tener la paciencia, tiene que hablar con ellos, hacerles reflexionar, pero también pedimos para que las hermanas, a lo mejor ellos no van a venir a decírselo, pero es bueno que usted, si está en una iglesia, escuche, ¿verdad? Que también tienen esa responsabilidad con usted, pero no lo vea como algo que es obligado y que usted tiene que estar, lo que usted está a su alcance, haga hacerlo, haga lo que de alguna manera le va a servir para que usted se mantenga activa y no se entuma. Entonces, pero seamos agradecidos, porque hay muchos hijos que no abandonan a los padres, a las madres, y están cuidando de ellos, ¿verdad? Aún con todos los quehaceres que tienen, si tienen su familia, ver por su esposo, ver por su esposa, ver por los hijos, aún así tienen un tiempo para usted. Tenemos que ser agradecidos, expresar esos agradecimientos. Entonces, por eso entonces reconocemos el gesto y la amabilidad de alguien que entonces, de alguien para con nosotros, que nos da prácticamente estos regalos, ¿verdad? Ahora, un corazón que no olvida y que reconoce las bendiciones maravillosas que Dios le da, dice, es esa persona que de alguna manera entonces ahora se da cuenta que su vida está dependiendo del Señor. El Señor controla su vida. El Señor de alguna manera, como decía nuestra hermana Chelita y algunos hermanos que he visto, ¿verdad? Y dicen, oh, qué bien te ves. Gracias al Señor que me tiene así, porque Él dice que Él nos hace rejuvenecer como las águilas, ¿verdad? Nuestra hermana no necesita ni un bastón. Entonces eso es de alguna manera cómo expresar ese agradecimiento. El dar o el decir gracias, dice, es parte de una educación, ¿verdad? Es parte de una educación. ¿Por qué digo que es parte de una educación? Porque usted tiene que enseñar a sus hijos desde pequeño a ser agradecidos. Siempre a mí me pasaba que mi esposa les decía, ya le agradeció cualquier cosa que mis hijos tenían, ya le agradeció a su papá, vaya y agradézcale.
Entonces yo a veces no entendía y yo le decía, no tiene que agradecerme, eso es como quien dice mi obligación, mi responsabilidad. Pero después empecé a entender y comprender que ella estaba educándolos para que ellos sean agradecidos. Porque muchas de las veces, si no les tocó un buen padre, entonces muchas veces no van a suplir, muchas veces no van a estar para ellos. Entonces ella lo que estaba enseñando, sea agradecido con su papá. Y yo creo que de igual manera, cuando ellos aprenden que no deben ser solamente agradecidos con papá, sino con mamá, ¿verdad? El papá a lo mejor es el que trabaja, el que lleva el sustento, pero la mamá es la que cuida, da de comer, ¿verdad? Y de alguna manera les tiene, pues cuando están pequeños, su ropa limpia y todo eso. Entonces, eso hay que educar, hermano, a nuestros hijos, y hay que hacerlo ver, ¿verdad? Que más que todo es el amor que muestran los padres a los hijos al tenerlos, al cuidarlos, al ver por ellos, al atenderlos, ¿verdad? Pero no es prácticamente lo vea la gente, esa es tu obligación y tú lo tienes que hacer. No es de esa manera. De alguna manera el corazón de esos padres está lleno de amor y por eso es que hacen ese tipo de actividades. Para terminar, hermanos, 3 cosas que te llevan a ser desagradecido, ¿verdad? En este caso, insatisfecho. Hay muchas, pero yo voy a citar 3. El primero, hermano, es el orgullo. El orgullo. Y voy a hablar de los sinónimos para que de ahí usted se dé cuenta. ¿Por qué el orgullo? Dice que el orgullo, hermano, que de alguna manera entonces es arrogancia, vanidad y exceso de estimación propia que lleva a un sentimiento de superioridad. O sea, las personas orgullosas creen que todo se lo merecen. Las personas orgullosas creen que todo lo pueden, que no necesitan de Dios. Y ellos no saben que si ellos han logrado y están en la posición que están, ¿verdad? Es porque Dios le ha placido bendecirlos. Pero son orgullosos y dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Ahí se va a encontrar un montón de gente. Yo no necesito ir a una iglesia, yo soy bueno. Yo ayudo a la gente. O sea, yo no necesito. Entonces, la persona que es orgullosa prácticamente, tarde que temprano va a mostrar una insatisfacción, ¿verdad? Entonces, y de esto realmente no honra y glorifica al Señor. La segunda, hermano, la envidia. Envidia. Dice que envidia, dice tristeza o pesar del bien ajeno, ¿verdad? Entonces, la envidia produce tristeza o pesar. También, por ejemplo, y de alguna manera se anhela del bien ajeno, que llega a producir dolor o desdicha por no tener lo que otros tienen. Entonces, la gente vive insatisfecha porque a ella le va bien, porque mira lo que él tiene, a ella le va mejor, a mí no me va tan mejor. Entonces estamos insatisfechos porque siempre estamos envidiando lo que otros tienen, hermano. Y no deberíamos de ser envidiosos, no los que están en Cristo Jesús. Porque lo que yo deseo para una persona, eso, ¿cuál es ese? Si yo deseo bien a la persona, ¿qué? Viene de regreso, ¿verdad? Y si usted va entonces a desear que esa persona no tenga sus bienes, usted por eso entonces no los tiene. Pero usted cuando tiene a alguien, hermano, ¿verdad? Un bonito carro, hey, gracias a Dios, bendígala a esa persona, ¿verdad? Que qué bueno que tiene ese vehículo, qué bueno que tiene esa casa, qué bueno por los bienes que se tiene, hermano. Porque si estamos hablando y estamos deseando el bien a nuestros hermanos, entonces eso se nos va a devolver. Pero usted diga, ellos no lo merecen, yo sí lo merezco. Entonces ahí es sí, es un error, pero es algo pues prácticamente que se mezcla ahí con el orgullo. Entonces por eso entonces no es bueno envidiar, porque prácticamente produce entonces insatisfacción a la gente. Y pues la misma palabra insatisfecho. Insatisfecho, hermano, es un sentimiento de quien no tiene o no siente y no siente lo que,
No, es un sentimiento de quien no tiene o no siente lo que desea. Entonces, la persona vive todo el tiempo insatisfecho, ¿verdad? No tiene lo que desea. Entonces, la gente siempre va a estar con ese dilema en su vida. Hermano, aprendamos a ser agradecidos con Dios. Aprendamos a vivir con lo que Dios nos ha dado y agradezcámosle, ¿verdad? Entonces, a lo mejor usted tiene un viaje deseado, otras personas se van y dicen, yo como quisiera, y para acá, y para allá. ¿Y cómo eso sí? ¿Cómo aquí sí? ¿Verdad? Entonces, y muchas veces el dolor que produce la insatisfacción te hace que pienses mal y que casi en un momento, como ves tanta felicidad y tú no la tienes, quisieras que algo le pasara para que estuviera en la misma situación que tú. ¿Verdad, hermano? Muchas de las veces, ¿verdad? Entonces, no puede ser de esa manera, hermano. Entonces, es igual. Cuando usted entonces empieza a reflejar eso en su vida, en su hogar, sus hijos van a aprender a ser agradecidos, hermano. Y no al final usted se queje porque nunca sus hijos les agradecieron, ¿verdad? Muchos de los padres vienen y a mí me explican y me dicen esto es lo que ha sucedido, pero nunca se satisface a los hijos. Bueno, yo en un momento humanamente le digo, pues sí, de alguna manera siempre vas a tener a un hijo que no es suficiente lo que tú le provistes, pero es por la falta de Jesús en su vida, por la falta del conocimiento de la palabra, porque la palabra entonces nos ayuda y nos da ejemplos para que nosotros podamos saber qué es ser una persona agradecida. ¿Entendió? Ok, vamos a ponernos de pie. Entonces yo espero, hermano, que ahora que estamos trayendo estos mensajes de agradecimiento, usted empiece a expresarlo, ¿verdad? Nunca es tarde para hacerlo. Usted cuando es más agradecido, más bendecido es. Pruébelo. No se lo digo yo. La palabra del Señor, eso es lo que dice. Cuando nosotros seguimos siendo agradecidos, ¿verdad?, con Dios, entonces vamos a estar plenos, vamos a estar llenos, vamos a tener paz, gozo dentro de nuestros corazones. Si usted quiere ser feliz. Si usted no quiere ser feliz, entonces practique estas tres cosas: el orgullo, la envidia y la insatisfacción, y usted pronto va a sufrir de dolor, porque esto trae dolor a las gentes. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por la bendición, Señor, de poder haber estado en tu casa, Señor. Que nunca nos cansemos de ser agradecidos, Señor. El poder oír, el poder hablar, el poder ver, Señor, el poder movernos, Señor, mi Dios. Muchas veces nosotros lo damos por un hecho porque lo tenemos, estamos enteros, pero hay gente que no. Hay gente que necesita que alguien, se quedan sin brazos, Señor, y necesita que alguien les ayude. Gloria a Dios, porque ahora muchos se han hecho habilidosos y lo hacen con sus pies. Pero hay personas que están enteras y cuando se llega la situación, ¿verdad?, que muchas veces quedan sin brazos, se les cierra el mundo. Creen que ellos no van a poder hacer nada. Pero sabemos, Señor, mi Dios, que ahora, como dice tu palabra, ¿verdad?, en el libro de Salmos, que debemos de estar agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú das. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, y que este mes, Señor, lo practiquemos, que empecemos, Señor, contigo, y que así, Señor, sea seguido, Señor, por aquellos, Padre, que han servido de bendición a nuestras vidas. Más adelante traeremos un mensaje para las personas que de alguna manera hacer reflexión de las personas que nos han ayudado al venir a este país. Las personas que nos han ayudado, incluso en nuestro país. A lo mejor tú no tenías cómo venir, pero alguien te dijo, yo te doy, ve. Entonces tenemos que estar agradecidos con tantas cosas, Señor, que se nos olvida, y las personas que nos ayudaron. Bendice, Señor, Padre, entonces a tu pueblo, y permite, Señor, que nos vayamos llenos de tu paz y de tu gozo. Padre, yo quiero en esta hora pedirte que puedas tocar los corazones. Solamente voy a hacer un llamado, hermanos. Yo no voy a pedir que pase usted. Yo le voy a dar prácticamente una oportunidad,
Bueno, Dios se la va a dar por medio de mí, para que en esta mañana, con una levantada de mano, usted pueda decirle: Señor, agradecido estoy contigo, hermano, estoy contigo, Señor, por todo lo que tú me has provisto. Si está agradecido, levántele su mano al Señor, no a mí, y dígale al Señor: gracias por todo lo que nos has provisto, gracias por todo lo que nos has dado, lo bueno, lo malo, gracias, bienvenido, agradecidos estamos contigo. Amado Señor, tú estás viendo las manos de mis hermanos y hermanas agradecidos. Padre, qué bueno poderlo expresar, porque no solamente lo estamos haciendo público entre nosotros mismos, Señor, sino estamos haciéndolo, Señor, para que eso trascienda a las personas que han de oír, Señor, este mensaje, y ellos también puedan levantar su mano y ser agradecidos contigo. Estamos declarando, Señor, a las huestes de la tiniebla que estamos agradecidos contigo, que tú eres nuestro proveedor y que tú nunca nos abandonas ni hace falta nada en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.